Mientras todo cambia, con Miguel Fernández. Imagina por un momento que tu vida fuera un archivo sonoro. Capas de tiempo superpuestas, voces que se cruzan, ecos que nunca terminan de apagarse. Si tuvieras que ordenar ese archivo, tu pasado, tu presente, lo que aún no sabes qué serás, ¿por dónde empezarías? Te habla Miguel Fernández, un lector en busca del tiempo perdido, y en este episodio vamos a abrir una nueva carpeta en esa memoria compartida que es la poesía. Porque la poesía, cuando apunta hacia afuera, puede convertirse en un arma cargada de futuro. Pero cuando se gira hacia adentro, cuando ilumina nuestras grietas, se transforma en algo completamente distinto, una especie de expedición íntima hacia lo que fuimos, hacia lo que todavía somos, hacia los dilemas que seguimos arrastrando sin darnos cuenta. En el centro de esta historia está el escritor y catedrático granadino Gerardo Rodríguez Salas. En su tercer poemario se atreve a desafiar a Fernando Pessoa y a su célebre idea de que el poeta es un fingidor. Gerardo no finge, no puede, no quiere. Soy Gerardo Rodríguez Salas y pienso que la poesía, como decía Julio Prieto, es un desgarro en la lengua que permite escuchar el dolor del mundo. Y así la entiendo. Trato de acercarme al mundo actual, al mundo de siempre, a cualquier tipo de memoria, ya sea histórica, personal, desde ese desgarro ético y político que nos hace entender la literatura como una herramienta para entender la realidad. A punto de atravesar la frontera de los 50, Gerardo Rodríguez Salas se coloca frente a un espejo que no devuelve un solo rostro, sino muchos. Recuerdos, voces, fragmentos de vida que regresan como antiguas grabaciones rescatadas del fondo de una cinta. Hoy, en este episodio, seguimos esas voces, las escuchamos y dejamos que nos conduzcan a través de la historia que Gerardo ha decidido contarse y contarnos. Mientras todo cambia, porque la cultura es un arma cargada de futuro. Gerardo Rodríguez Salas, gracias por acompañarnos mientras todo cambia. Gracias a vosotros por invitarme. Mientras todo cambia, nosotros seguimos aquí, ¿no?, inventando un refugio de la palabra. Oxford Circus, que ha obtenido el prestigioso premio Mar Poética, es tu tercer poemario tras Los hilos de la infamia y Anacronía. ¿Qué representa esta entrega en el conjunto de tu obra? Yo diría que es una evolución natural en cuanto a que siempre me ha interesado el choque entre la voz personal, esa identidad propia de la voz poética, y una voz colectiva que ya en Los hilos de la infamia se hacía muy poderosa, muy potente. Había un coro griego que se convertía en el gran protagonista del libro y trataba de navegar por esa realidad actual que nos tiene terriblemente abrumados, y se hacía desde esa pluralidad, desde ese nosotras, en ese caso, una voz arácnida que trataba de representar esa pluralidad. En Oxford Circus vuelvo a retomar ese choque, precisamente, como digo, entre esa voz individual de un niño poeta que trata de hacerse, digamos, espacio en su identidad disidente o queer, y lo hace a través del rescate de una genealogía, de toda una genealogía de voces disidentes, de voces periféricas de los márgenes, pero siempre también desde la pluralidad. Por tanto, en este libro también vamos a encontrar un nosotros, nosotras, nosotres muy poderoso que trata de navegar esa identidad colectiva. Enseguida nos vamos a ocupar de Oxford Circus, pero ahora miremos a esa obra publicada de Gerardo Rodríguez Salas. Tras un conjunto de relatos, Hijas de un sueño y una obra de teatro, Bulanicos, su primer libro de poemas, Anacronía, suponía una catarsis. Algo así, Gerardo, como una dolorosa búsqueda del pasado. Sí, yo creo que cuando nos adentramos en la poesía, una de las grandes funciones que tiene es precisamente indagar en la memoria. Y muchas veces tratar de adentrarnos, de mirar de cerca o directamente a los ojos a ese dolor que nos quebranta. Y en mi caso, esa primera obra partió de una experiencia muy personal, que fue la pérdida en un accidente de moto de mi hermano cuando tenía 21 años.
y traté de exorcizar ese dolor a través de una escritura elegíaca, que fue ese poemario con un lenguaje muy directo y tratando de indagar pues esa memoria, ¿no? Ese dolor, y tratar de encontrar la luminosidad que ofrece la poesía con sus palabras. Gerardo, ¿la poesía puede ayudar a cicatrizar las heridas del pasado, las heridas del tiempo? Yo estoy convencido de que sí. Tiene muchas funciones y yo creo que por eso muchos de nosotros escogemos la poesía como género literario, por esa porosidad y esa pluralidad de funciones. Pero yo estoy convencido de que la poesía, una de las grandes virtudes que tiene es esa, no solamente cicatrizar la herida, sino también reinventar un pasado que no hemos podido asimilar, o incluso encontrar, digamos, una salida, una luz, pero no solamente a través de la cicatrización de esa herida, sino también podríamos decir que, como ocurre con la técnica oriental del Kintsukuroi, no se trata de ocultar la herida, sino de mostrarla y de hacerla bella, y de entender que somos un conjunto de heridas y de rupturas, de quebrantos, que al final, a través de ese color de oro que se le da a la grieta, no tenemos que ocultarla, sino todo lo contrario. Creo que es una forma de sanarla, haciendo que se vea esa belleza de la cicatriz. El recuerdo, decías en uno de aquellos versos, es la sombra torpemente zurcida a los talones, y el olvido, la piedra que nunca termina de caer. Sí, porque al final creo que lo que nos hace la palabra es precisamente entender que el recuerdo es parte de nuestra historia. Y además creo que siempre hemos insistido mucho, cuando hablamos de historia, en esa historia objetiva con mayúscula, que al final nunca es objetiva. Yo creo que es una de las cosas que estamos aprendiendo ya en los tiempos recientes, que no hay nada objetivo, no hay una verdad absoluta. Y por eso, precisamente, la memoria lo que hace es tratar de encontrar, digamos, esa memoria que podríamos denominar afectiva. Es ese presente continuo que es nuestro pasado, que muchas veces nos inventamos o tratamos de amoldar pues para sanar heridas, para tratar de hacer ajustes con el pasado. Para mí realmente la poesía lo que nos permite eso, es realmente hacer las paces con ese pasado, a veces incluso reinventarlo, ¿por qué no? Tratar de buscar las palabras que finalmente nos hagan establecer un vínculo con ese pasado y darnos cuenta de que nunca lo superamos, de que siempre está ahí, pero al mismo tiempo también en esta fluidez temporal el futuro sería parte también de toda esta experiencia, de este viaje. Al final está todo conectado, y creo que la palabra es lo que nos permite también darle cierto orden, aunque sea un orden ilusorio, ¿no? En tu segundo libro, Los hilos de la infamia, retratas la desolación de este nuevo siglo, su deshumanización, o, para decirlo con uno de tus versos, ¿y qué ese abril nos ha nacido roto? Efectivamente. Creo que fue una evolución natural de anacronía, porque es verdad que, aunque partía de una experiencia muy personal, como esa pérdida que comentaba antes, al final también lo hacía tratando de conectar y de dialogar con la memoria histórica de nuestro país y también del Pacífico, que ha sido un lugar bastante herido, ¿no?, a través de la colonización. Y en Los hilos de la infamia lo que quería era mirar de frente a ese mundo fragmentado, terriblemente herido, en el que estamos viviendo actualmente. Y creo que la mejor manera de hacerlo, puesto que vengo de una familia de tejedores, era a través de la metáfora del tejido, ¿no? Ese tejido colectivo, aquí a través de la reescritura del mito de Aracne y Atenea, de esa humana que se rebela contra la diosa, tratándole de hacer ver que ella puede tejer mejor que ella, y que por supuesto acaba siendo castigada. Pero ella, en su escena, lo que hace es criticar y cuestionar sistemáticamente la violencia de esos poderes superiores, ¿no? Para mí era importante tratar de crear ese tapiz de las escenas actuales de violencia, de absoluta deshumanización que estamos atravesando, y que cada vez peor, vamos yendo a peor. En ese libro trataba de buscar una explicación a través de esa fragmentación de las escenas y tratando de dialogar pues con nuestra propia herrumbre, ¿no? Con esta Europa rota, fragmentada, este mundo global que creo que está cada vez más necesitado de una voz colectiva, que es la que yo trataba de generar a través de ese tejido de araña, que no teje una sola araña, no una sola aracne, sino un séquito de aracnes todas juntas, tratando de encontrar una tela que zurza, digamos, la que ya está rota. Vamos a peor, dices, y escribes: Europa, hoy cabalgas sobre la yerta orilla.
Sí, aunque es cierto que creo que también la poesía, en este caso, tiene que buscar un poco las distintas herramientas que permitan ver un poco de luz, de horizontes alternativos. Y ese sería, luego nos adentraremos en el libro Oxford Circus, pero creo que es el libro en el que ya trato de virar, aunque ya en Los hilos de la infamia se veía, había algunas escenas que trataban de vislumbrar un nuevo amanecer para este horizonte desolado. En Oxford Circus la clave va a ser precisamente la celebración, la fiesta, el crear un mundo clandestino alternativo que nos permita darle luz a todo este paisaje desolado. Bueno, pues tú lo has dicho, hemos llegado desde aquí, desde la vieja Europa, a Oxford Circus, que empiece la fiesta, ¿no? Era importante para mí, sobre todo, visualizar, porque en este libro la clave está precisamente en el simbolismo del circo. Ahí está el título, ¿no? Oxford Circus, con todas las acepciones que tiene esta palabra, que ahora podemos adentrarnos si quieres, pero sobre todo la más obvia sería la imagen del circo, como aquella vertebradora de la estructura del libro, esa metáfora que por un lado es espacial porque indica ese lugar, no lugar, porque están siempre en tránsito, son esas identidades nómadas que no permanecen en ningún sitio, que aparecen ahí aparentemente para amenizar a la gente, pero nunca son parte de ese centro social en el que se insertan, ¿no? En esos pueblos que van visitando. Y por tanto me parecía que la imagen del artista circense sería una metáfora muy poderosa para esas identidades de los márgenes, ¿no? Esos saberes de la periferia que siempre están ahí en segundo lugar y que yo quería hacer absolutamente presente en esta propuesta, ¿no? En ese sentido también, tal vez el punto de partida es una imagen de Pedro Lemebel, que es muy clave también en el libro, cuando dice que algo así como más allá del margen hay un abismo iletrado, ¿no? Y él habla de una selva llena de ruido, una feria clandestina de sabores y de olores, y sobre todo habla de malas palabras que siempre están mutando de significado. Y ahí es donde entraría todo el juego de la fiesta a través de la palabra, ¿no? Tratar de dar un espacio a estas identidades, a estos nadies sociales que finalmente son los grandes protagonistas de este volumen, tal y como yo lo planteaba. Y de hecho hay unos versos del comienzo del libro que dice algo así como saber que no nos querrán aunque vengan a vernos. Creo que es la clave de que aquí los grandes protagonistas son esas voces marginales, la fiesta de la diversidad que proponen, y todo el público lector que se adentre en el libro sabe que se va a adentrar en esta fiesta de la extranjería, de lo diverso, ¿no? De que aquí todo vale y no hay juicios morales. Show a little more, show a little less. Caja negra. Se ha estrellado el avión. No buscará nadie estos cuerpos. Pero algún día hallará alguien la caja negra y magullada, y seremos todos los amantes que entraron en ti. Entonces apilaremos saberes de tantos años haciendo el amor a escondidas, la caja, el cuarto oscuro, el avión de colores que volaba tan alto. Nadie almacenará la información en un lugar seguro, nadie recordará la caja, el residuo biológico de tantos cuerpos negros tan convenientemente reciclados. Se ha estrellado el avión, no buscará nadie estos cuerpos, pero algún día habrá un ciclón a plena luz, un saturnal de vientos y de gritos de arcilla. Estás escuchando Mientras todo cambia. Do it at your risk. The triplets grant you mercy. Mientras todo cambia, conversamos en esta entrega con Gerardo Rodríguez Salas sobre su tercer poemario, Oxford Circus, que ha publicado la editorial Visor. El panorama, la luz de esta entrega poética ha cambiado radicalmente con respecto a las anteriores. Ese cambio se percibe casi desde la misma lectura. La disposición gráfica de las palabras refuerzan su significado. Puesto que apostaba por esta diversidad y esta perspectiva de la disidencia, de las identidades, si podemos usar el término queer, ¿no? de estas identidades múltiples y diversas,
creo que era importante para mí también apostar por una experimentación formal. Por eso los poemas van jugando, van rompiendo el lenguaje, pero al mismo tiempo que lo van rompiendo van generando otro tipo de conexiones. Yo creo que ahí también está el juego, la disposición de los versos también pues van fluyendo, van alterándose, y al mismo tiempo creo que van generando, como digo, esta dinámica de una identidad fluida, que en ningún momento se corta, que en todo momento cabe, digamos, este río de la diversidad del que hablaba antes, y sobre todo, pues claro, con todas estas identidades de fiestas clandestinas, celebrando la anonimidad, pero al mismo tiempo ese gran lazo colectivo a través, como digo, de las fiestas del lenguaje. Creo que era importante también apostar por el lenguaje como un foco de experimentación en el volumen. ¿Y a esto cómo lo llamamos, Gerardo? ¿Poesía concreta, caligrama, poesía experimental? Bueno, podría ser un poco de todo. Yo casi que apostaría por no utilizar ninguna etiqueta, precisamente por el juego, ¿no?, que propone el libro, de ir explorando estas distintas identidades, estadios de experimentación del lenguaje como tal. Pero bueno, sí, podríamos hablar de poesía experimental, aunque hay un cierto pozo que juega todavía con la tradición clásica. De ahí también un poco, si hablaremos después, si quieres, de la imagen de portada, pero creo que es importante, por un lado, la experimentación formal y pues bueno, incluso imágenes como tal, pero al mismo tiempo no olvidarnos de esa tradición de la que partimos, porque trato de generar también una genealogía con un pasado activo, y era importante no romper tampoco con esa forma más clásica de transmitir la imagen y el sonido. Entonces voy jugando tanto con la tradición como con una ruptura bastante aparente. El propósito está claro desde el principio. Escribir, dices, mirar fijamente en los ojos del horror, inventar una fuera. Y además, precisamente por lo que decía antes, ese poema, que además es un diálogo directo con Chantal Maillard, que bueno, es una escritora clave en mi trayectoria poética, pero en este caso me parecía importante la idea de escribir, digamos, una fuera pero dentro, porque lo que ha ocurrido con este tipo de identidades marginales siempre ha sido eso, que se han quedado fuera. Entonces el poemario, a través de esa voz colectiva y plural, va apostando siempre por un adentro-fuera. Es decir, tú puedes estar fuera, pero es importante que se quede dentro para que al final esa voz tenga la justicia epistémica que merece. Y en mi libro ya veremos cómo van jugando con esa idea, ¿no? Cómo va interpelando directamente a ese centro, a esa normativa social, y al mismo tiempo son unas identidades que no quieren irse, quieren estar dentro, aunque estén fuera. Digamos que esa es la paradoja. Uh-huh. ¿Y por qué esa búsqueda de la identidad, Gerardo, adquiere además ese tono burlesco? Porque al final creo que es donde está realmente el elemento rupturista, y creo que además, precisamente cuando hablamos de estas identidades queer o disidentes, siempre han estado asociadas con un drama, ¿no?, con una tragedia histórica, porque evidentemente si tiramos hacia atrás, revisitando ese pasado activo, siempre vemos que han estado asociadas, pues, a la violencia, al rechazo, a la masacre, y creo que es muy interesante utilizar o apostar por la parodia o por el elemento burlesco, porque al final el efecto es mucho más potente. Si seguimos generando esa tragedia y esa victimización de estas identidades disidentes, al final acabamos siendo parte de ese exterior del que mencionaba antes. Sin embargo, si utilizamos el elemento burlesco, la parodia, al final no dejamos de reapropiarnos de ese victimismo y podemos dirigirnos, como hago yo en este libro y como hace tanta gente que está trabajando en esta dirección, nos podemos adentrar en la celebración desde ese tono burlesco. Creo que es donde está la clave. Oxford es más que un topónimo en un título. Hay una experiencia personal, intuyo, en esa ciudad. Efectivamente. De hecho, el título puede resultar un no lugar, porque seguramente el público lector, cuando lea Oxford Circus, se va a imaginar ese espacio londinense, muchas veces asociado con esa parada de metro tan icónica, pero al mismo tiempo con el cruce de camino entre Regent Street y Oxford Street. Sin embargo, en el libro no vamos a encontrar Londres para nada. Creo que es un juego también rupturista para darnos cuenta un poco de los dos elementos que componen el título. El circo ya lo hemos mencionado, aunque hay
otras dimensiones que podemos elaborar ahora más adelante, pero Oxford, evidentemente, en mi caso, tiene también un elemento experiencial. Es cierto que obtuve una beca para realizar estudios de posgrado en Inglaterra, para ir a Oxford, y ese fue el comienzo un poco de esa experimentación con respecto a mi propia identidad marginal o disidente. Y fue en ese momento cuando, de alguna manera, también hice ese ajuste de cuentas, no solamente con esa identidad que estaba tratando de forjarse, sino también con una infancia queer, que al final creo que es fundamental para todos aquellos que estamos escribiendo y para tratar estas disidencias. Lo hace estupendamente Ángelo Néstore, por ejemplo con Deseo de ser árbol o la antología de poesía queer que hacía hace poco, pero si nos retrotraemos también está, podríamos hablar del poeta chileno, por ejemplo Benjamín Subercaseaux, con su poema homoerótico 15 poemas directos, donde trata de revisitar esa infancia queer. Creo que se está haciendo con bastante frecuencia porque son infancias que se quedan ahí en el pasado, absolutamente aisladas, y creo que es importante revisitarla precisamente por el poder que tiene la memoria y por lo importante que es reescribir o reconstruir unas infancias que han estado absolutamente marginadas. Entonces, la experiencia de Oxford me sirve, por un lado, para dialogar con ese joven adolescente que está tratando de encontrar esa identidad disidente y hacerla propia, pero al mismo tiempo con la imagen, pues ya no solamente de ese pasado queer, sino, por ejemplo, la imagen de esos padres que visitan Oxford y que se sienten absolutamente extranjeros. Creo que es importante en este libro ver que la dimensión queer va mucho más allá de la disidencia sexual. Es simplemente la apertura a la otredad, a la extranjería, a esa experiencia de sentirse afuera, y sin embargo este libro lo que trata es de adentrarte para finalmente encontrar pues simplemente una sororidad, una conexión con otras identidades que no te hagan sentirte solo o sola. Ese desdoblamiento queda muy claro en poemas como Pentecostés, ¿no? Donde se duplica el diálogo con el padre y la madre. Los dos supimos dónde estaba el circo de nuestra infancia, le dices a ella. Dejaste de ser un fantasma cuando ungiste mi carne con lenguas de piel, dices de él. Me parece que aquí había me gustaría aludir a la contracubierta que escribe Sara Torres para el libro, que me parece brillante y bueno, con una sutileza como suele caracterizarle. En esa contracubierta ella dice que la voz poética de ese niño adulto hace, digamos, el plural femenino con la madre y el plural femenino con el padre. Y me parece una imagen bellísima porque creo que es importante ver cómo se reescribe esta infancia queer precisamente a través de ese diálogo con los progenitores en este caso, ¿no? Y cómo los poemas se van desdoblando sistemáticamente para hacer ver esa doble vertiente, pero también esa pluralidad de identidades que conforman ya no solamente estas identidades queer, sino a cualquiera de nosotros y de nosotras. Finalmente es importante que veamos que no somos uno solo, sino que tenemos la posibilidad de reescribirnos, de repensarnos pues de distintas posiciones. Y aquí creo que la figura del padre y de la madre hacen que ese niño que tuvo esa infancia solitaria pueda reescribirla y sentirse arropado por ellos, ¿no? Leyendo Oxford Circus es inevitable no emocionarse ante ese dolor de ser en un mundo que no acepta la diversidad, una sociedad que construye un lenguaje, incluso el afectivo, para todos, pero un solo lenguaje. Signas mi torso, escribes, con un triángulo rosa que late más que el corazón. Parte de lo que trata de buscar este libro es reconstruir una genealogía de la disidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la referencia a los campos de concentración y todas esas identidades queer que eran castigadas, ¿no? Y victimizadas. Por eso yo comentaba antes que es importante para mí volver la mirada atrás, es continuamente uno de los elementos que están ahí, ¿no? Y por eso también pues un poco lo que hacía Heather Love cuando hablaba de ese sentirse para atrás, es decir, cómo tenemos que mirar desde la disidencia hacia el pasado para tratar de, pues bueno, de conectar con ese drama histórico y tratar de traerlo hacia un horizonte más creativo, ¿no? Pero creo que para mí era importante que se viera en toda esa evolución, pues todo ese discurso histórico, pero al mismo tiempo tratar de superar todo ese victimismo, porque al final es lo que decía antes, creo que tenemos que movernos para intentar ya incorporar estas identidades de una forma más naturalizada hacia la celebración, sin duda. Volvemos a Pedro Lemebel, al que antes aludías. No soy un marica disfrazado de poeta, dijo el chileno.
Claro, me parecía que, como hablábamos antes, ¿no? El juego tiene que estar ahí y es continuo en el libro. Es verdad que se van alternando momentos muy trágicos, muy dramáticos, pero al mismo tiempo esa performatividad del circo, porque al final esa estructura que le da al libro la división en los distintos elementos circenses, yo creo que es parte del elemento performativo que busca también el libro. Entonces, claro, lo de ese disfraz del poeta, del marica, también habla mucho de las identidades disidentes que se han tratado de reconstruir precisamente para romper con ese concepto tan estancado y tan monolítico de la identidad. Es decir, nacemos con una identidad, tenemos esa esencia y no podemos modificarla, o realmente hay una construcción social y de lo que se trata es de jugar con eso, ¿no? Porque al final, ¿qué somos sino una construcción social y una conexión con distintas identidades? Por eso está toda esa imagen del payaso, de la máscara. Al final creo que también son, digamos, estrategias que utilizamos para sobrevivir, ¿no? Como se dice en uno de los poemas, no urdir la gran mentira, sobrevivir. No queda otra que esta parte burlesca y también del disfraz. Dentro de mí los muertos. Dentro de mí los muertos, las horas coaguladas en la sangre de algún nombre sin vida, todos los nombres apilados en un rincón del lienzo, manchas de tinta salpicando de estrellas todos los ojos de mis manos, todos los nombres que refulgen en los dientes. Dentro de mí los muertos que no murieron nunca, las almas fustigadas y prendidas en las cruces del dorso de los cuadros, pues no nos salva el Hijo que heredó la grandeza del Padre, no nos salva y nos deja a oscuras a este lado de la historia. Dentro de mí los pies que aún se agitan entre espasmos, la hermandad de este mundo invertido, esta tierra de nadie, ser o no ser, el monstruo que pulsa tras el retrato hasta que un día resuciten todos los nombres para alojarse dentro de vosotros. Mientras todo cambia, con Miguel Fernández. Mientras todo cambia, compartimos verso con Gerardo Rodríguez Salas, ganador del premio Mar Poética con Oxford Circus. ¿La poesía, Gerardo, es la caja negra de una sociedad? Pues yo diría que sí. Como digo en uno de los poemas, ¿no?, que voy utilizando la metáfora de la caja negra de un avión. Puede haber distintas cajas negras, pero yo creo que la poesía puede funcionar realmente como una de ellas, porque ahí se va quedando grabado, digamos, todo ese pasado, todo ese desgarro, todo ese trauma. Y al final, ¿qué hacemos con ello, no? Es de lo que se trata. Yo creo que la poesía es uno de los elementos más claves. Fíjate que, curiosamente, hablando de toda esta referencia de los campos de concentración que mencionábamos antes, ¿no?, con los triángulos rosas, Theodor Adorno decía, ¿no?, que escribir poesía después de Auschwitz era un acto de barbarie. Y yo creo que precisamente no escribir sería el acto de barbarie, ¿no? Y creo que él también, de alguna forma, seguramente jugaba con esa ironía. De hecho, el argentino Juan Gelman hablaba de que no se trata de un después de Auschwitz, sino un durante. Al final, todo ese trauma está ahí perenne, está continuo, es parte de nuestro presente continuo. Y por eso yo creo que todo esa sociedad con esa caja negra, al final va almacenando todos estos traumas transgeneracionales, que van desde lo intrahistórico, nuestras relaciones personales, familiares, hacia lo social, hacia lo externo, que es lo que trato de visibilizar yo en este libro. Y creo que la poesía nos permite, digamos, a lo mejor abrir esa caja negra y exorcizarla de alguna manera, ¿no? Como la caja de Pandora, que la abres, pero de alguna forma las palabras te permiten controlar todos esos vientos huracanados, ¿no? Y al final la confesión. Somos hoy por fin. Confesamos. Hoy también es un verbo. Caminad sobre cristales rotos, sobre brasas oscuras es vuestro el fuego. Arded. Sí, aquí el guiño tal vez a Prometeo, ¿no? Con ese fuego al ser humano, que al final es la base, ¿no?, de toda esa pasión, de toda esa humanidad que tenemos. Al final, claro, hay que confesar. Ciertamente, ¿no? Y además jugando mucho con todo ese sustrato religioso que va siendo un elemento que va hilvanando todo el poemario, ese diálogo con nuestra tradición
cristiana, católica, y al final cómo esa confesión se enfoca más casi desde el aquelarre de la diversidad. Es decir, al final todas estas figuras acusadas de brujería, ¿no?, que es parte de todo ese pasado histórico de violencia, ¿no?, y de maltrato, se apoderan de esa brujería, de todo ese elemento mágico, y acaban confluyendo en esta confesión colectiva del fuego, ¿no? Y en lugar de ese arder en el infierno, pues se utiliza ese imperativo para decir arded vosotros con todo este fuego de la vida, que es el que tratan de proyectar estas palabras, esta unión, esta celebración clandestina de todas estas identidades en una fiesta que no cesa, ¿no? Yo creo que esa es la idea final del poemario, que no acabe la fiesta de la diversidad. Gerardo Rodríguez Salas, ¿qué esperas de Oxford Circus? Pues me gustaría mucho que gente que normalmente no se acercaría a este tipo de saberes de la periferia tuviera la oportunidad de hacerlo a través de la propuesta que hago yo con este libro. Creo, de hecho, que me parece una absoluta fantasía, ¿no?, que haya ganado un premio como Art Poética, que lo publique una editorial tan prestigiosa y consolidada como Visor, y que tenga la posibilidad de plantear precisamente estos saberes de la periferia, de los que hablaba Walter Miñolo, ¿no?, y que cualquier persona se pueda acercar a ellos para formar parte de esta fiesta de la diversidad, como un himno de la celebración de todos estos colores de la multiplicidad frente, a todo, digamos, este rechazo que hay actualmente frente a cualquier figura extranjera o disidente, ¿no? Ese sería un poco el logro de este libro si finalmente lo consiguiera. Oxford Circus marca el inicio de una etapa creativa en tu poesía, Gerardo. Pues no me lo he planteado, porque yo creo que estas cosas al final siempre se suelen plantear ya desde la distancia, pero sí que tengo cierta intuición de que marca un antes y un después. Es cierto que la propuesta estética y de contenido que hay en este libro no es novedosa en mi trayectoria, es decir, que ya aparecía, por ejemplo, el relato Babel en Hija de un sueño, o en Los hilos de la infamia, los últimos poemas del poemario llevan hacia esa dirección del monstruo disidente, ¿no? Pero es cierto que este juego experimental que planteo en el libro, pues todo este juego también de contenido, creo que me está llevando hacia otros territorios que no sé muy bien, tendré que seguir explorando, pero siento que marca un antes y un después, habrá que verlo. Gerardo Rodríguez Salas, gracias por acompañarnos mientras todo cambia. Muchísimas gracias a vosotros. Desnudémonos, retomemos el principio, donde brota la vida como semilla sin cáscara. Desnudémonos para salvarnos del tiempo y que sea la vida un manantial sin máscaras. En sus cartas, Rilke dejó una recomendación esencial para un joven poeta. Vaya a su interior, explore la razón que lo hace escribir. Una invitación a adentrarse en ese territorio silencioso que da forma a lo que escribimos. Años después, el premio Nobel Octavio Paz ampliaría la línea de ese horizonte. Para el escritor mexicano, la poesía es un acto interior, sí, pero también una forma de comprender el tiempo que habitamos, la realidad que nos rodea. La poesía, escribió, es la memoria del porvenir, una brújula hacia lo que aún no hemos vivido. Si te apetece compartir tus impresiones, tus dudas o tus propias resonancias, puedes escribirme a mientrastodocambia@gmail.com. Me encantará leerte, y si te ha gustado este viaje, corre la voz. Recomiéndanos a tus amistades, a tus seguidores, a quienes creas que necesitan escuchar historias como estas. Por hoy, nuestra travesía llega a su fin, pero muy pronto volveremos a encontrarnos aquí, en este mismo espacio sonoro, para compartir otra historia mientras todo cambia. Has escuchado Mientras todo cambia, con Miguel Fernández.